Gracias, Señor, por otro día que nos das, por tu bondad, tu misericordia, por tu fidelidad en nuestras vidas. Hermanos, ayúdenme a cantar este canto. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. ¿Cuántas cosas más podríamos afirmar y cantar acerca de nuestro Señor, acerca de sus cualidades, acerca de su carácter, acerca de las bendiciones o de la manera con la que Él se relaciona con todos nosotros? Algo que es realmente maravilloso y nos gozamos en Él cada vez que le cantamos y le alabamos de esa forma. Ahora vengamos también ante Él con ese mismo deleite, pero en oración esta vez, para poner ante Él nuestras alabanzas, nuestras gratitudes también, así como las peticiones que puedan haber en lo más profundo de nuestros corazones. Te invito a que tomes unos momentos para orar junto a mí ahora mismo. Padre, en este momento estamos ante ti con esta alabanza como preámbulo, una alabanza que nos recuerda lo maravilloso que tú eres para con todos nosotros. Eres bueno, tu justicia, tu misericordia es para siempre. Tu bondad te caracteriza, Señor, en tu relación con nosotros. Tu gracia sobresale en tu trato para con nosotros. Tus misericordias son nuevas, Señor. En cada instante nosotros gozamos de tus bendiciones. Gozamos acerca de ese trato especial que tú nos concedes por amor a tu Hijo Jesucristo, basado en tu gracia y en la obra redentora que tu Hijo Santo realizó en favor nuestro en la cruz del Calvario. Estando ante ti, Padre, agradecemos todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros y también ponemos ante ti, Señor, todas las necesidades que puedan estar presentes en nosotros. Te suplicamos que mires nuestras oraciones como un gesto de reconocimiento de nuestra necesidad, pero al mismo tiempo de nuestra vulnerabilidad y de la grandeza que tienes y que nos lleva a depender de ti. Por esa razón te buscamos, por esa razón invocamos tu santo nombre. Te buscamos porque te amamos con todas nuestras fuerzas, nos deleitamos en ti, nos gozamos, Señor, ante ti y al mismo tiempo traemos ante ti nuestras peticiones. Te pedimos, Padre Santo, que puedas obrar, pues, en las vidas de todos los necesitados. Bendice, sana, fortalece, consuela, llena de esperanza las vidas de todas aquellas personas que sufren hoy mismo alguna dolencia física, los que luchan contra la pandemia, los que experimentan en carne propia las consecuencias del COVID,
Oramos por todos aquellos que están enfermos también por otras causas que requieren igual tu mano sanadora sobre ellos. Suplicamos que tu gracia, que tu amor les sostenga y que sigas siendo tú la fuente de poder y de esperanza y de consuelo en la vida de cada uno de ellos. Santo eres, Padre glorioso. Te alabamos, te adoramos. Toda nuestra vida está puesta en tus manos. Anhelamos depender de ti. Deseamos confiar en ti plenamente. Te bendecimos. Con gratitud a ti oramos y al mismo tiempo te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe en la meditación de nuestros corazones con la finalidad de que podamos crecer en amor pleno para contigo y en el conocimiento de tu persona maravillosa. Bendito eres por siempre, en el nombre hermoso de nuestro amado Redentor Jesucristo oramos. Amén y amén. Recuerda que en cada devocional tú tienes la oportunidad de poder profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Esta práctica nos lleva a profundizar al mismo tiempo en el conocimiento de nuestro Dios, lo cual también constituye en un mantenimiento constante o en una alimentación constante de nuestra relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que veremos en esta ocasión se titula Contacto con Dios. Este tema se encuentra basado en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículos del 5 al 10. Leamos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Contacto con Dios es algo que nosotros debemos tener siempre. Contacto con Dios se refiere a la relación personal que tenemos con Dios. Con Dios nos podemos relacionar de una forma viva, de una forma tan real, así como nos relacionamos con un ser querido, con un ser amado. De la misma manera en la que nosotros nos relacionamos con un buen amigo, nos podemos relacionar también con nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera con la que nos relacionamos con nuestros padres, también nosotros podemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Dios es un Dios personal y es un Dios que busca una relación personal. También tiene una relación colectiva con su iglesia, con su pueblo, pero esa relación colectiva está sustentada en relaciones personales o individuales. Al fin de cuentas, la colectividad o la iglesia o la comunidad de fe está conformada por individuos que gozan de una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la esencia del contacto con Dios se basa en la interacción, en la comunicación, en la interacción que exista entre cada ser humano llamado creyente, discípulo, hijo de Dios y nuestro Creador. De ahí entonces es importante que reflexionemos acerca del contacto con Dios. Contacto con Dios. ¿Qué es contacto con Dios? Se refiere al tema de la comunicación, sobre todo de la comunión con Dios. La comunión con Dios, caminar con Dios.
Contacto se refiere a esa forma en la que nos referimos a veces cuando no hemos visto o interactuado con alguna persona, cualquiera que sea. Podemos afirmar a veces diciendo, no he tenido ninguna clase de contacto con fulano. Eso es una manera de reconocer o de explicar que no probablemente le hemos visto, que probablemente no hemos intercambiado mensajes, que probablemente no hemos coincidido en un punto de encuentro y por lo tanto no hay ninguna clase de contacto con dicha persona. Lastimosamente, eso le puede suceder también a una persona en su relación con Dios. El mundo en general vive sin tener contacto con Dios. Pero hay un peligro todavía mayor para el que ya es cristiano, porque también el cristiano se encuentra expuesto a la posibilidad de perder su contacto con Dios, en el sentido de no tener comunicación con Dios, no vivir en comunión con el Señor o olvidar alimentar la relación con Dios, es decir, no dedicarle tiempo a su búsqueda, no dedicarle tiempo a conocerle, no dedicarle tiempo a amarle, a adorarle, cosas por el estilo que alimentan nuestro contacto con Dios. En este devocional vamos a meditar entonces acerca de este tema, el contacto con Dios, y esto lo veremos a partir de 3 aspectos que vamos a comenzar a ver ahora mismo. Primero, el deseo de contacto con Dios conlleva una actitud de antipecado personal. El deseo de contacto con Dios, primeramente, nos habla de que el contacto con Dios ya de por sí consiste en el deseo que tenga la persona de tener o de gozar de un contacto o de una relación con Dios. El contacto con Dios no sucede a la fuerza. A veces muchos padres de familia quisieran obligar a sus hijos a que tengan contacto con Dios. La verdad es que no se puede obligar a nadie a tener contacto con Dios. Se puede orientar, se puede asesorar, se puede encaminar, se puede ejemplificar el contacto con Dios, se puede sugerir, se puede aconsejar, pero no podemos obligar a que el corazón de alguien elija y busque y desee el contacto con Dios. El contacto con Dios tiene esa motivación primaria en el corazón de una persona, y es que dicha persona lo desea, así como Dios también desea y ha facilitado y ha establecido los medios para facilitar que el individuo pueda tener contacto con Él. Si no hay deseo, el contacto será pobre, el contacto será engañoso, el contacto será probablemente temporal o tendrá motivaciones completamente erróneas. Básicamente, el contacto con Dios, para que sea algo que traiga los frutos deseados, debe sustentarse en que la persona así lo desea. El contacto con Dios no sucede, por lo tanto, a la fuerza, no se puede forzar, no se hace de mala gana, no se hace de mal gusto, no es una carga. El contacto con Dios no resulta jamás en algo pesado o indeseado, porque si se ha convertido en algo malo de todo eso, entonces dicho contacto no será lo que realmente Dios espera, ni tampoco va a traer el fruto que debería de tener el tener ese contacto con Dios. Por esa razón es muy importante que le prestemos mucha atención y que meditemos en este primer punto. El deseo de contacto con Dios conlleva una actitud de antipecado personal. Quiero explicar la segunda parte también de este punto para que también puedas tomar en cuenta lo siguiente. Teniendo claridad de que el deseo de tener contacto con Dios es como la motivación para buscarle, ahora viene esta segunda parte del mismo punto, que tiene que ver con la actitud de antipecado. ¿A qué se refiere esto? Mira, no se refiere a que vas a ser literalmente perfecto en el sentido de que jamás te vas a equivocar en tu vida. Si somos sinceros, si somos realistas, si somos honestos,
Sabemos que siempre vamos a estar expuestos a la equivocación, al error y, por supuesto, también al pecado. Ahora, el deseo de tener contacto con Dios conlleva que el individuo tiene una actitud de antipecado. ¿Qué significa esto? Es una combinación de mi deseo de tener contacto con Dios y desde ese punto observar lo que son las prácticas pecaminosas. Y desde el deseo que está en mi corazón de tener contacto con Dios, observar, analizar, juzgar mis propias actitudes pecaminosas, mis propios hábitos pecaminosos y concluir que dichas actitudes, dichos hábitos, dichas prácticas se convierten en un obstáculo para que mi deseo de contacto con Dios pueda fluir libremente y que mi contacto con Dios pueda crecer. Cuando nosotros aprendemos a ver el pecado personal a la luz de nuestro deseo de contacto con Dios, entonces aprenderemos a aborrecer lo malo. ¿Por qué lo aborreceremos? Por la razón sencilla de que todo lo malo nos lleva a no satisfacer nuestro deseo de contacto con Dios. Porque todo lo malo, todo lo que es pecado, afecta, interrumpe, nos priva o disminuye nuestro contacto con Dios. Y si nuestro contacto con Dios es algo que deseamos tan intensamente, aprenderemos a aborrecer todo lo malo que nos prive de dicho deseo. Sería algo así como una persona que se encuentra muy, pero muy hambrienta y que está experimentando una necesidad tan grande de tomar alimentos. Y ese deseo es tan grande que desde ese deseo comienza a haber compromisos, actividades, cosas que le están impidiendo tomar sus alimentos. ¿Qué hace esa persona que tiene un fuerte deseo de alimentos y le surgen compromisos tras compromisos que le impiden alimentar su necesidad? Bueno, esa persona se enfrenta con el punto de tener que frenar cualquier cosa para poder tener su tiempo de alimentación y disfrutar de los exquisitos bocadillos de un plato preferido que pueda tener servido en su propia mesa. De la misma manera, entonces, cuando nosotros observamos todo lo que es malo en nuestras vidas a la luz de nuestro deseo de necesidad de Dios, entonces comenzaremos a observar todo lo malo como obstáculos que nos impiden satisfacer este deseo tan intenso y tan grande que está en nuestras vidas. En los versículos del 5 al 6 encontramos estas señales que nos hablan de este primer punto. El escritor aborda este segmento afirmando que este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y añade en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, escucha, si decimos que tenemos comunión con Él, pero al mismo tiempo andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. ¿Significa esto que no podemos complacer al mismo tiempo las dos líneas? No podemos decir que tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo andamos en tinieblas y decimos, no, sí tengo comunión con Dios. No es verdad. Si estamos en tinieblas, las tinieblas impiden, se convierten en un obstáculo de nuestra comunión con Dios, de nuestro contacto con Dios. Pero recuerda siempre que en este primer punto estamos viendo que mi contacto con Dios se debe sustentar en un deseo de tener contacto con Él, para que entonces yo tenga en mi corazón la fuerza, la motivación para buscarle y para tomar las decisiones que deba tomar con la finalidad de mantener esa línea y enfoque en mi mente, de mantenerme siempre buscando el contacto con Dios. Debo aprender a desear a Dios y lo que proviene de Dios como algo que es fundamental y de lo más importante en mi propia vida. Por ejemplo,
Puedes buscar en otro momento lo que el salmista dice en el Salmo 73 y versículo 25, cuando él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y también puedes examinar en los primeros versículos del Salmo 42, cuando el escritor sagrado también compara su deseo de Dios con la sed que tiene un siervo. Y cuando él dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Puedes leerlo en el Salmo 42 y también se encuentran esas palabras en el Salmo 63. Hablan de un deseo con Dios o un deseo de Dios. ¿Y por qué se debe y por qué es que funciona el tema de desear estar con Dios? Bueno, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias. Realmente tener contacto con Dios es un deleite, es un gozo, es un placer, es una satisfacción espiritual. Y aprendamos a mantenernos siempre en ese estado de necesidad de Dios a partir de nuestro deseo de estar y entrar en contacto con Él. Y deja también de enfocarte en los pecados de los demás. Es decir, en este punto es muy importante que te enfoques no tanto en que el pecado de fulano, que no le permite crecer, estamos viendo de tu propio pecado, de tu pecado personal. Recuerda que si cada quien resuelve como individuo su problema interno, si cada quien trabaja internamente en su propio corazón, la suma de muchos individuos, de muchos discípulos que aprenden a luchar personalmente contra el pecado, hará o conformará una comunidad espiritual llamada iglesia de personas que se han constituido en verdaderos luchadores en contra de las actitudes pecaminosas. Y esa es una manera práctica también de poder conformar una comunidad que se convierte en espiritual, una comunidad fuerte en contra del pecado. Veamos el segundo aspecto también de este devocional que nos ayudará a entender esto. El contacto con Dios conlleva una lucha constante contra el pecado. Se batalla contra el pecado, pero no se batalla solo una vez allá al principio de mi conversión. Se lucha en contra del pecado, pero hay que ser realistas. Es una batalla constante, es una batalla de todos los días. Recuerda, no estoy hablando de combatir el pecado de otros, que la Biblia también, por supuesto, aborda ese aspecto en otros contextos, pero aquí estamos hablando de la lucha individual o personal en contra del pecado. Estamos hablando de tu lucha, estamos hablando de mi propia lucha en contra del pecado. Alimentar mi contacto con Dios, mantener mi deseo de Dios, pasa porque yo me mantenga siempre en batalla. Pasa porque yo nunca tire la toalla. Pasa porque yo reconozca mi condición de pecado. Pasa porque yo aprenda a librar la buena batalla cada hora, cada segmento del día, cada día. Yo debería acostarme, pero antes de hacerlo debería de reflexionar acerca de cómo he vivido mi día, y al hacerlo yo debería acostarme poniéndome a cuentas con Dios. Debería de comenzar mis días velando por mi estado espiritual. Debería de también llegar en cada mediodía y pensar en cómo he vivido la mañana. No solo pensar en si he sido productivo en mi trabajo, por ejemplo, también debo pensar en las actitudes, prácticas, conductas y cualquier clase de manifestación pecaminosa que esté en mi corazón, no en el corazón de los demás, sino en mi propio corazón, porque es importante entender que ese deseo de contacto con Dios sí conlleva una lucha. Ahora, fíjate, probablemente vas a perder muchas de esas luchas, vas a perder muchas de esas batallas. La guerra finalmente la ganarás, porque la ganas en Cristo Jesús.
Sin embargo, cada momento tú estás enfrentándote a diferentes estímulos pecaminosos en tu vida. Y lo cierto es que tú puedes tener momentos de victoria, pero también puedes tener momentos de derrotas espirituales. El problema es quedarte mucho tiempo abajo. Fíjate, la vida del cristiano puede ser victorias y a veces puede ser derrotas. Victorias, derrotas. El problema con muchos cristianos es que viven siempre aquí abajo, derrotados, y no hacen nada por luchar ni por batallar. Se han quedado allí, acomodados, acostumbrados, y no han entendido que el contacto con Dios, si bien es cierto, se alimenta en la gracia de Jesucristo, nuestro Señor, que nos lleva a recordar que no tenemos ningún mérito en nuestra salvación ni en nuestra santificación. Sin embargo, la misma Biblia nos exhorta a que nosotros enfrentemos el pecado a la luz de nuestro deseo de contacto con Dios y que lo batallemos y que luchemos en contra de él, que aprendamos a identificarlo, que aprendamos a enfocarlo, que aprendamos a buscar ayuda para superarlo, que no nos quedemos de brazos cruzados, que no tiremos la toalla rindiéndonos, que no nos acomodemos en un mal hábito, en una mala práctica. No importa si se trata de una práctica relacionada a mis pensamientos y que nadie ve, no importa si se trata de un hábito relacionado a mis sentimientos que nadie detecta. Probablemente se trate de un hábito oculto que es igual visible a los ojos o ante los ojos de nuestro Dios que todo lo ve. No importa si se trata de algo público, no importa si se trata de algo que causa un daño a los demás. Debemos aprender a identificar todo aquello que no esté acorde con la voluntad de Dios. Y si no está acorde con la voluntad de Dios, yo debería de aprender a batallar y a luchar en contra de esas prácticas y de esos hábitos personales pecaminosos que me impiden tener o gozar a plenitud de una relación o de un contacto personal con el bendito, santo y amoroso Dios. En el versículo 7 podemos leer que dice: pero si andamos en luz, es decir, si no estamos practicando el pecado, dice, como Él está en luz, como nuestro Dios está en luz, en consecuencia tenemos comunión también unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al fin de cuentas, la batalla contra el pecado se sustenta en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Observa que hasta nuestra batalla en contra del pecado es posible tenerla con los recursos de la cruz de Cristo. Su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado, está allí como una fuente eterna, inagotable, que nos ayuda a vencer los hábitos, conductas, comportamientos, actitudes, cosas que hagamos, cosas que no hacemos, pero que son buenas y que dejamos de hacer, que están relacionadas a pecado. Por la sangre de Cristo es posible que nosotros experimentemos el perdón de pecados. Y el versículo 8 añade: si decimos que no tenemos pecado, bueno, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Reconozcamos, si batallamos y perdemos, reconozcamos, hemos pecado. No hay mayor victoria para el pecado que un cristiano que, habiendo caído en batalla, llega al punto de no reconocer que ha pecado. Cuando el cristiano no reconoce su pecado, cuando el ser humano no reconoce su pecado, el pecado entonces logra una doble victoria. No solamente ha esclavizado a la persona, sino también le ha adormecido, le ha vuelto insensible a la presencia del pecado, y eso hace que la persona no reconozca. Eso hace que la persona diga, que la persona quiera justificarse. No, yo no pequé, no, o que yo diga, es culpa de él, no, fue culpa de ella, fue culpa del ambiente, es que la manera en la que me criaron, es que la forma en la que la persona me habló, es que lo que sea.
es que estaba en necesidad, es que estaba vulnerable. No hay justificación. Si es pecado, aprendamos a reconocerlo. Aprendamos a afirmar con honestidad que está en nosotros y que hemos caído en una de esas batallas y que necesitamos también limpiarnos por la sangre de Jesucristo, que es una fuente eterna de limpieza de pecados. Y eso nos lleva al tercer aspecto en este devocional, que dice: el contacto continuo con Dios conlleva confrontar y desechar el pecado personal. El contacto con Dios es continuo y debe ser continuo. No es contacto con Dios solo el domingo y ya me olvido después. Y estoy en la oficina o estoy en la vecindad y me comporto como si no conozco a Dios. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser creyente. Eso no es un reflejo de tener contacto con Dios. Estoy donde estoy, yo debo luchar con el pecado que se presenta ante mí en el contexto que sea que yo me encuentre en un momento determinado. El contacto con Dios no se practica o se alimenta solo los domingos o solo cuando hay devocional. Se practica continuo, es una constante, es una relación personal constante. La Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran le deben adorar en espíritu y en verdad, que esos son los adoradores que Dios está buscando. Y eso significa que si Dios es espíritu, donde sea que yo estoy presente, Él está también allí conmigo. Yo soy templo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como Dios es espíritu, donde sea que tú estés, Dios está también ahí contigo. El contacto con Dios es continuo realmente, y ese contacto que es continuo conlleva aprender a confrontar y desechar el pecado personal. Si, como vimos en el segundo punto de este devocional, yo no reconozco que he pecado, por ejemplo, si decimos que no hemos pecado, como dijo también el versículo anterior, si nosotros somos de esos que no reconocemos el pecado que está en nosotros, pues tampoco vamos a dar atención a este tercer punto del devocional, porque jamás vamos a confrontar al pecado y jamás lo vamos a desechar tampoco. ¿Por qué? Porque según nosotros no existe, no hay pecado en nosotros. Así es muy importante que nosotros aprendamos a reconocerlo. Caí, hay una batalla que la he perdido y el pecado ha venido a mi vida. Debo reconocerlo. Y habiéndolo reconocido, entonces, si yo lo reconozco, entonces yo lo voy a confrontar a mi pecado. Lo voy a reconocer ante Dios. Y probablemente, como en alguna clase de pecados, tenga que reconocerlo también ante otras personas, sobre todo quizá ante alguien a quien haya ofendido. Y dicho reconocimiento entonces me lleva a esa práctica de confrontación, que sería eso: lo reconozco y lo enfrento. Eso puede implicar incluso también experimentar ciertas consecuencias que se deducen de manera natural de alguna práctica pecaminosa en la que yo haya incurrido, y la confrontación me llevará a desecharlo de mi propio corazón para que mi deseo de contacto con Dios, que es continuo, siga su curso en lo que Dios me mantiene en este mundo, aguardando su regreso, sirviendo a su causa, sirviendo a su misión, sirviendo a Dios a través de la iglesia. Y esto lo vemos en los versículos 9 y 10, un versículo bastante conocido por todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos estamos expuestos a perder batallas, pero los cristianos también tenemos al alcance la victoria por encima del pecado que continuamente viene a nosotros con la finalidad de robarnos la bendición de tener contacto personal con nuestro Dios. Si lo reconocemos en nuestra vida, si lo confrontamos, si queremos desecharlo, bueno, lo vamos a confesar y vamos a pedir perdón por dicho pecado, sabiendo que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 10 finalmente nos hace esa nueva aclaración.
de la importancia de la honestidad y la transparencia en cuanto a la presencia del pecado en nuestras vidas, diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo digo, no hay pecado en mí, yo estoy diciéndole a Dios que lo que Él dice que es pecado, lo cual lo puedo leer en las Escrituras, la Biblia, pero yo digo, no es pecado, entonces yo estoy diciendo que Dios mintió, porque Dios ya dijo, ya estableció lo que es pecado, y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Y si nosotros queremos saber si algo es pecado o no, la Biblia nos orienta. Entonces, si yo digo, yo no he pecado, cuando yo he incurrido en una falta o en una transgresión de la voluntad de Dios que ya está revelada en las Escrituras, yo estoy diciendo que Dios miente, porque Él dice que sí es pecado, pero yo digo, no es pecado o no he pecado. Y por esa razón, entonces yo estaría, lejos de tener contacto, comunión con Él, yo estaría más bien añadiendo una ofensa mayor todavía a mi contacto con Él. Así entonces debemos nosotros, estimados hermanos, aprender a tener este contacto con Dios, un contacto personal. Dejo en la pantalla el resumen para que tú continúes en tu meditación reflexionando en estos tres aspectos. El deseo de contacto con Dios conlleva una actitud de antipecado personal. El contacto con Dios conlleva una lucha constante contra el pecado, y el contacto continuo con Dios conlleva confrontar y desechar el pecado personal.